Entonces hoy quiero invitarles a compartir un tema brevemente, pero muy importante. Es un tema, la verdad, que va muy en la médula de mi vida, va muy en la médula de mi corazón, hablando de este aniversario. Recuerdo cuando empecé recién la vida cristiana, se me daba porque lloraba y decía, no, Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu misericordia. Bueno, todo lo que le decía, ¿no? De hecho, me acuerdo que le decía, Señor, quita de mí todo lo que no te agrada. Imagínate donde Dios me haga caso, pues me desaparece. Pero bueno, el punto era que yo le decía, Señor, y gracias por tu misericordia. Pero entonces un día de esos que uno está orando y reflexiona, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y qué es tu misericordia, Señor? Yo te digo, gracias por tu misericordia, pero ¿qué es tu misericordia? Bueno, fue la pregunta que le hice en oración. Y a los 3 días estaba leyendo Romanos y me encontré con un pasaje que tiene una descripción muy interesante y me dejó, dije, ya más o menos entiendo qué es la misericordia. Creí que la había entendido, bueno, tuve una luz, pero de hecho hoy quiero hablar acerca de la misericordia de Dios. Y pensando en eso, poder estudiar la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios, poder explicarla, de hecho, transmitirla, ¿no? Cognitivamente, pedagógicamente, por comparación, por contraste, por afinidad, dar una idea, ¿cierto? Poner ejemplos de la misericordia, eso es viable y lo podemos hacer. Y de pronto decimos, no, yo entiendo que es la misericordia, pero en el fondo, si nosotros vamos a mirar la realidad, tanto de la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios, nos vamos a dar cuenta que jamás podremos entenderlas plenamente. Definitivamente son misterios insondables que Dios ha tenido la atribución como Dios soberano, la prerrogativa como de Dios soberano, de impartirlas, de transmitirlas, de comunicarlas, de hecho, de hacernos afectos a ella, y por eso estamos hoy aquí. Porque nosotros aquí estamos es porque por la misericordia de Dios, que nos la concedió. ¿Por qué? Por gracia. Y finalmente, ¿Él por qué quiso tener gracia de nosotros y por qué no quiso tener gracia de otros? Porque es soberano. Esa es la realidad. Entonces, hoy quería compartir acerca de la misericordia de Dios, sobre todo 3 puntos específicamente. Primero, que la misericordia de Dios es soberana. Segundo, que la misericordia de Dios es universal. Y tercero, que la misericordia de Dios es el elemento motivador más poderoso que pueda haber en el corazón de un creyente. Su misericordia nos motiva a ¿qué? ¿Aún sabe a qué? A entregar nuestra vida al Señor. Por eso vamos a mirar entonces el primer punto. La misericordia de Dios es soberana. Romanos 9, 15 al 16. Este fue el texto que yo leí en aquel entonces y dije, hombre, ya entendí. Pues obvio que sí, ahí uno tiene una luz, es muy claro lo que dice el texto. Lo que pasa es que mientras más pasan los años y uno va viendo, ¿no? y viendo el obrar y el accionar de la misericordia de Dios, pues uno dice definitivamente yo no sabía nada. Y entonces uno cree que ya después de que han pasado los años, ya ahorita sí sé, y vuelven y mientras Dios le dé vida a uno, pasan otros, y vuelve y dice uno que yo pensé hace tiempos que yo sabía, pero ahora me doy cuenta que no sabía nada, porque realmente su gloria es insondable. Dice Romanos 9, 15 al 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. Mire, Pablo en Romanos empieza desde el capítulo 1 a contarnos, ¿cierto?, acerca de, primero que todo, ¿no?, del hecho mismo de que Jesús definitivamente ha sido confirmado por medio de la resurrección, que es no solo un hombre, sino que es Dios. Luego nos recuerda y nos habla del poder del Evangelio. Nos recuerda que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe, que significa que por fe yo soy declarado justo, y para fe, que significa que luego que soy declarado justo, mi vida ahí en adelante se vive por fe, no por obras. Luego en el capítulo 2 nos recuerda que definitivamente hay un juicio y que no se trata simplemente de conocer las escrituras, sino de ponerlas en práctica.
Por eso nos recuerda que la verdadera circuncisión no era solamente la circuncisión que se aplicaba a nivel físico. De hecho, los verdaderos judíos no son solo los que son circuncisos físicamente, sino, como dice en el 2:29, los que son circuncisos de corazón. O sea, en cuyo corazón está la marca de Dios. En el capítulo 3, Pablo nos recuerda y hace un énfasis muy especial, que de hecho tantos testimonios hay sobre el elemento, y es: ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos? Exacto, Romanos 3:10. ¿Qué dice? ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Mire, ese texto es hermoso. Ese texto, de hecho, en la vida conyugal deberíamos de tenerlo siempre presente. A mí me ha ayudado mucho. De hecho, un día estaba yo por entrar en cólera y en discusión, y estaba yo enojado porque, sí, quería como sacar en cara ciertas debilidades de mi cónyuge, y Dios me habló en Romanos 3:10 y me dijo: ¿y usted? ¿Y usted? ¿Ya vio al espejo? Y yo le dije: bueno. ¿Y entonces qué? Me calmé. Me calmé porque me di cuenta que a veces uno es tan parecido o menos parecido que la persona que está con uno. En el capítulo 4, de hecho, se hace un énfasis muy especial y se nos recuerda qué es la gracia. Porque Pablo, de hecho, dice: mire, si usted obra y Dios le concede la salvación, eso no es gracia, eso es un sueldo. De hecho, él dice que cuando usted hace algo y le dan algo, eso se llama sueldo, es una contraprestación. Pero cuando usted no hace nada y le dan algo, eso se llama ¿qué? Gracias. Y efectivamente eso es lo que Dios nos ha concedido. Nos recuerda que Abraham es ese padre de la fe, nos recuerda por qué fue declarado padre de la fe. Y luego en el capítulo 5, de hecho, él nos hace un énfasis muy especial en el versículo 1, que nosotros hemos sido justificados pues por la fe. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Usted es justo? Por la fe. ¿Qué hizo usted para ser justo? ¿Qué vio Dios para que lo escogiera? Tampoco, efectivamente. Entonces ahí en ese capítulo 5, pues no solo nos habla de ese punto, pero sí nos recuerda que nosotros éramos enemigos de Dios, y a pesar de haber sido enemigos de Dios, ¿qué hizo Él? Su Hijo murió. ¿Por quién? Por sus enemigos. ¿Éramos quiénes? Nosotros. ¿Quién va a poner un hijo por un enemigo? Dios. Y en el capítulo 6, de hecho, se nos recuerda entonces la importancia de entender que definitivamente nuestro viejo hombre ya ¿qué? Fue sepultado. Nosotros somos ¿qué? Nueva creación. Y somos llamados a vivir como ¿qué? Como nuevas criaturas. Estoy tocando así grosso modo porque es una carta hermosa. O sea, de todas las cartas que Pablo tiene, pronto es la menos llena de afanes, porque es que normalmente las cartas que Pablo tiene, Gálatas, Primera de Corintios, Efesios, Colosenses, eran cartas que estaban respondiendo a una necesidad de la iglesia. Y en cierto sentido, entonces eran cartas que se escribían no a la carrera, no, sino con premura, con afán, resolviendo puntos en concreto. Pero Romanos de pronto tal vez fue una carta un poco más sopesada, pronto un poco más sin esos afanes, y por eso algunos conciben que ahí está como la esencia de la teología de Pablo. Por eso entonces pasa al capítulo 7 y resumiendo, él nos recuerda algo y toma una imagen y nos dice, ¿no? Que en el matrimonio, por lo menos en el Antiguo Testamento, si uno de los cónyuges moría, el otro era ¿qué? Libre frente al otro. Y entonces él nos recuerda que nosotros frente a la ley ¿qué? Hemos muerto. Ya no vivimos para ella. Nosotros somos libres ¿de qué? De la ley, pero no significa que la ley sea mala. No, no es porque la ley sea mala, sino porque no somos capaces ¿de qué? De ponerla en práctica. Entonces, de hecho, ahí pasa y nos recuerda que definitivamente en nosotros hay una debilidad que se llama ¿qué? Pecado. Eso, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo entró esa debilidad en nosotros? ¿Cuándo fuimos contaminados de ello? Génesis 3. Génesis 3, cuando el hombre falló. Todos de ahí para adelante fuimos ¿qué? Recibimos por herencia esa debilidad. Y por eso Pablo dice, porque quiero hacer lo bueno, entonces encuentro que ¿qué hay en mí? Existe. Entonces, gloria a Dios, eso es lo que hace la ley. Para eso sirve la ley. La ley es como un termómetro. ¿Para qué sirve el termómetro? ¿Para quitar la fiebre? Para medir la temperatura. Y eso es lo que hace la ley. Pone en evidencia que nosotros tenemos una debilidad y que necesitamos ¿de quién? De un Dios poderoso para romper
esa debilidad. Por eso, ¿cómo concluye el capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará qué? De este cuerpo de muerte. Pero entra el 8:1, que dice, ninguna condenación hay para los que están. No hay condenación ya, porque estamos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y ahí entonces nos habla de la maravilla de la vida nueva. ¿La vida de qué? En el Espíritu. Ya nosotros somos, como dice el versículo 14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el 15 nos recuerda que ¿quién nos convence que somos hijos de Dios? El Espíritu de Dios. Luego nos recuerda, ¿cierto?, la ayuda y la asistencia que tenemos en medio de esta esperanza que a veces sentimos que, Dios mío, ¿cuándo es que va a llegar? No, porque todavía seguimos luchando con nuestras debilidades. Pero nos recuerda que tenemos un ayudador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y ahí entonces entra el 9. Y entonces en el 9 Pablo empieza a recordar que definitivamente, pues, ¿qué deseara él? Dice, yo deseara ser un incrédulo y que mi nación pudiera creer en el Señor. Es lo mejor que le puede pasar a uno. Pero él recuerda algo. Y él le recuerda, y recuerda aquí en esta carta, que definitivamente nosotros y nadie es salvo por obras, sino por qué. Y que hemos sido elegidos ¿por qué? Por gracia. Y se nos recuerda a través del caso de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? A Esaú aborrecí y a quien amó. Y eso lo dijo cuando estaba ¿qué? Estaban en el vientre. No habían hecho ni bien ni mal. ¿Todo esto para qué entonces? Para llegar aquí a Romanos 9. ¿Y qué nos recuerda Romanos 9? Que no depende del que quiere, sino de quién. De Dios que tiene, de Dios que tiene. Amén. Ese es el punto al que ahí hemos llegado. Ya vamos a pasar al 11, pero hemos llegado ahí. Pero si ha visto usted todo ese recorrido, ¿a qué nos está llevando todo ese recorrido y llegando especialmente ahorita aquí al 9? Que definitivamente no hay poder en el hombre, no hay poder en el hombre para ser transformado, sino hay poder en quién, es en Dios. Y gloria a Dios porque lo que estamos hablando acerca de su misericordia. Cada uno de nosotros hoy hacemos parte de su familia, de su casa, de su grey, no porque podíamos, sino porque Él quiso. Antes al contrario, nosotros ¿qué? No podíamos, pero Él quiso. Esa es la bondad de nuestro Dios. La soberanía y la gracia de Dios no solamente son compatibles, son inseparables, porque Él nos comunicó esa misericordia porque Él lo quiso. No hubo una causa, no hubo un motivo en concreto. Su misericordia hacia una persona es puramente una obra de gracia. No es por elección o por esfuerzo del hombre, sino Dios mismo quien toma la iniciativa. Mire, desde el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con la acción de Dios siempre frente a lo imposible. Abraham tenía una esposa que era estéril. ¿Y Dios qué le dijo? Tú tendrás un hijo con Sara. ¿Y ellos qué? No creyeron. Y finalmente tuvo un hijo ¿con quién? Con Sara. Luego viene Isaac, que fue el que nació. Se casa con Rebeca. ¿Y Rebeca era qué? Pero, ¿qué hizo Isaac? Le oró a Dios y Dios ¿qué? Lo escuchó. ¿Y Rebeca qué? Tuvo hijos. Luego vino Jacob y se casó pues inicialmente con la mayor, pero luego con la menor, que era la que él quería, que era Raquel. ¿Y Raquel qué? No podía tener hijos. ¿Sí está viendo usted, patrón? ¿Que Dios es un Dios de qué? De imposibles. Un Dios poderoso. No depende de nosotros. O sea, nosotros tenemos que entender que mientras más claro tengamos nuestra incapacidad, nuestra incompetencia y nuestra imposibilidad, nuestra debilidad, ahí es donde Dios obra. Ahí es donde su suficiencia, por eso decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La salvación nunca es iniciada por elección humana sincera ni merecida por esfuerzo humano denodado. Siempre tiene comienzo en la voluntad eterna y soberana de la gracia de Dios. No empezó con nosotros. De hecho, una vez se dice, no, mire, yo cuando yo encontré a Dios, y resulta que ¿qué fue lo que pasó? Dios me encontró a mí, estaba más perdido que un pingüino en Chiminango, ¿no? Como dicen en el cuento, o en Vipasa, que dicen que es tan complicado por allá. Aquellos que reciben la misericordia de Dios la reciben única y exclusivamente por gracia. La elección de Dios debe ser confirmada por la fe del hombre.
Así entonces pasamos al segundo punto. Vemos que la misericordia de Dios es soberana, pero ahora vamos a ver que la misericordia de Dios también es que universal. No es solo para uno, que aquí viene el otro punto. Entonces, pasamos aquí del versículo 9 y nos vamos al 10, donde entonces se hace una pregunta, ¿cierto? Pablo hace una pregunta. Dios, ¿por qué? Hablando de Romanos, ¿no? Dice, Dios, ¿por qué? En Romanos 10, ¿por qué desechó a Israel? Entonces dice, no, Dios no lo ha desechado. Al contrario, nosotros hemos sido injertados en esa vid, pero ellos no han sido desechados. Pero entonces ellos, ¿por qué no creen? Porque Dios soberanamente ha endurecido su corazón. ¿Cómo así? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pues ¿por qué? ¿Y para qué? Para que los que no teníamos nada que ver con Dios, ahora tengamos que, seamos llamados pueblo de Dios. Por eso dice Romanos 11, 30, 32, llegando ya a este punto, Romanos 11, 30, 32. Tranquilos, les estoy haciendo como un recuento de los capítulos, como lo que hay ahí contenido esencialmente, pero les digo, si ustedes lo leen van a encontrar una cantidad de bendiciones y de verdades transformadoras y poderosas que usted mismo se va a asombrar. Romanos 11, 30 al 32 dice, pues como vosotros, hablando de quién, de nosotros los gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque el pueblo judío fue desobediente, entonces a nosotros nos dieron la misericordia. Ahora, así también estos ahora han sido ¿qué? ¿Para qué? Por la misericordia concedida a ¿quién? Ellos también alcancen ¿qué? ¿Usted no le parece eso increíble de parte de Dios? Como Dios, con la misma misericordia que Dios te hizo su pueblo, ¿qué dice? Con esa misma misericordia, los que han sido endurecidos también pueden entrar mañana. Es una ley justa y perfecta. Perfecta, sin ninguna injusticia para ninguno de los dos lados. Aquellos que estaban endurecidos participarán con la misma gracia y la misma misericordia que nos fue concedida a nosotros. Dice, porque Dios sujetó a todos a desobediencia, ¿para qué? Increíble. O sea, todos estamos bajo ¿qué? Pero ¿en qué actitud frente a Él? Somos unos desobedientes. Pero dice que Él nos sujetó a todos a desobediencia, ¿para qué? Para tener, mire, misericordia de qué? De todos, judíos, gentiles y todos. Nos niveló. ¿A través de qué? Su misericordia. Gloria a Dios. Bien sea para el gentil o el judío, la salvación se basa en el mismo motivo y en la misma razón. Misericordia. Misericordia que provee Dios y que nos concede según su beneplácito maravilloso. Dice que el pecado del hombre manifestado en su desobediencia voluntaria provee un medio para que Dios demuestre la magnitud y gracia de su misericordia. Si no hubiera desobediencia, no habría necesidad ni expresión de la misericordia de Dios. Mire, uno cuántas veces se choca con su propia debilidad. Muchas veces me choco y me da vergüenza con Dios y me da enojo y pienso, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué todavía estas debilidades persisten en mi vida? Pero mira que a la final, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que gracias a esas debilidades, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso, para finalizar, entonces, vamos al tercer punto, y es que la misericordia de Dios es motivante. Es la motivación más poderosa. ¿Por qué? Porque visto todo lo que hemos visto, ¿qué concluye en el capítulo 12, versículo 1, Pablo? Dice, 12, 1 y 2. O sea, mire, viene del 1 y hasta el 11, y ahí por fin se da un cambio. Ahí se da un cambio de tercio. Ahí, desde el 1 hasta el 11, todo fue doctrina. Ahora, a partir del 12, viene nuestra vida práctica. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar todas esas verdades que hay del 1 al 11? Entonces empieza en el 12:1 y dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué?
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí ves entonces? Si la misericordia de Dios no te estimula a rendirte plenamente a Dios, sabiendo lo que es, en qué consiste y lo que Él ha hecho por ti, pues no habría otra manera de motivarte verdaderamente. Por eso dice entonces que cuando nosotros vemos esa gran misericordia de Dios, ¿qué decimos? Señor, yo quiero vivir para ti. ¿Y cómo entonces le adoramos? Cada uno en las diferentes actividades, no solamente aquí porque venimos y entonces colocamos las canciones y colocamos la... No, le adoramos todos los días. ¿En dónde? En su casa, su familia, en su trabajo, en su vecindario, con sus vecinos, con sus amigos, con los que no conoce, claro. Esa es la misericordia, perdón, esa es la manera como nosotros adoramos a Dios. Es día a día, momento a momento, no solamente en el momento de venir y cantar, y entonces salimos de cantar y salimos a vivir ¿qué? Igual. No, le adoramos con todo, en todas las actividades diarias que nosotros hagamos, vivimos para la gloria de Dios. El alfarero en su taller, el carpintero en su taller, el mecánico en su taller, el oficinista, el profesional, el empresario en su empresa, cada uno en su función, ¿qué? Le adora a Él con su ¿qué? Con su vida. Eso es. Por eso dice, os ruego, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo santo, y por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino hay que renovarse, hay que entregarse en cuerpo y mente, correcto. Plenamente para Él. Luego, a partir de ahí, entonces Pablo empieza a decirnos, ahora sí, cómo debemos de vivir. Pero ¿qué es lo que se espera de nosotros? Una rendición, una completa rendición, una verdadera rendición. Gálatas 6:8 nos recuerda, ya para ir finalizando, Gálatas 6:8, hablando de motivar al creyente, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Muy bien. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, dice uno. Ya sabemos que obviamente está hablando en unos términos que antiguo testamentarios. ¿Por qué? Porque de hecho, ¿qué es lo que hace a partir del versículo 7 el autor de Hebreos? Explicarnos qué significa ese término. Es que la disciplina. Hablarnos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué? Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor a quién? Y viviremos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué? Entonces vemos que así, en ese mismo orden de ideas, se nos llama a rendirnos y saber que Él es el que nos guía, que nos trata y que nos va a formar y a direccionar. Finalmente, para concluir, 1 de Timoteo 1, ya como aplicación, 1 de Timoteo 1, 12 al 17, Pablo cierra concluyendo acerca de la misericordia de Dios, como para variar y cerrar nuestro tiempo. 1 de Timoteo 1, 12 al 17. Pablo termina con una doxología, hablando acerca de lo que Dios hizo, y de hecho esto me hace acordar mucho, ¿no? De la tarea que estamos haciendo aquí. Esto ha sido un texto que siempre me ha tocado el corazón. ¿Por qué? Porque siempre lo he tenido presente y me he identificado con él. Dice el 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor. ¿Por qué? Me tuvo por fiel. ¿Para qué? Para ponerme en el ministerio. Dice, me tuvo por fiel. No que fuera fiel. Me tuvo por fiel.
Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. Porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante ¿con qué? Con la fe y el amor que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, sin vergüenza. Pero por esto fui recibido nuevamente el término misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y concluye con esta doxología. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ese es tu Dios. Un Dios de misericordia. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro buen Rey, a nuestro buen Dios. Y no olvidemos que su misericordia es soberana, es universal y es el mejor elemento, la mejor fuente de motivación para el andar, para la nueva conducta y la nueva vida del creyente. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hermosa noche que nos estás regalando. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por esta bonita oportunidad que tú nos das de compartir aquí los hermanos juntos en armonía. Tú sabes de dónde venimos cada uno de nosotros. Tú sabes de dónde nos has traído. Has conocido nuestra vida, nuestro lugar. Tú nos viste, dice David en el Salmo 139, cuando célula a célula íbamos siendo transformados, íbamos siendo conformados e íbamos siendo constituidos para la gloria y para la honra tuya. No sabemos exactamente, y la ciencia no sabe, en qué momento tú nos comunicas la vida. La vida biológica es una cosa, pero otra cosa es la vida esencial que tú nos comunicas y que le comunicas a este cuerpo a través de tu gloria y de tu fidelidad. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has amado, nos has guardado, nos has cuidado, nos has sostenido, te acordaste de nosotros y como hemos visto hoy en tu palabra, no depende del que corre, no depende de quien puede. Todo depende de ti. Hoy hemos entendido, Señor, que la salvación de un hombre solamente está en tus manos. Te corresponde a ti. Te corresponde a ti, Dios soberano. Permítenos entonces exaltarte y bendecirte en este día, porque un día no sabemos por qué. Nunca entenderemos la razón. No podremos explicar, solo que estamos aquí, Señor. Tú nos alcanzaste, te acordaste de nosotros, nos viste, nos sustentaste, nos redimiste, nos has transformado. Y aquí estamos, rodeados de debilidad, rodeados, Señor, de fallas y de faltas y de necesidad de ser transformados. Pero aquí estamos solo por una bendita razón, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre, Señor. Vamos a adorarle. Te invito para que tú recuerdes tu historia, recuerden lo que Dios ha hecho en tu vida. Este día de aniversario es un día para recordar, es un día para traer a memoria las infinitas bondades y las infinitas benignidades de nuestro Dios. Recordar, como nos dice Jeremías en Lamentaciones, que sus misericordias son nuevas cada día.